Buenas tardes. Hoy celebramos el quinto domingo de Pascua. La Iglesia nos presenta un hermoso evangelio donde Jesús nos dice que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Para nosotros que crecimos en la ciudad, o para nuestros hijos que nacieron aquí hablando español solo en casa, a lo mejor la vid y los sarmientos no es algo que estemos tan familiarizados. Pero para Jesús y para sus discípulos, que eran gente de campo, era algo bastante familiar para ellos. La vid es el árbol que produce uvas. Es una enredadera que requiere como unas guías para que crezca, unas guías de alambre. Y una vez al año hay que darle una podada para que las hojas, que es donde crecen la uva, para que las ramas, que es donde crece la uva, crezcan, entonces hay que podarlas. Entonces la metáfora de hoy de Jesús es que tú y yo somos ramas del árbol de Jesús, ¿sí? Y que debemos dar frutos. Dice algo bien interesante Jesús, a mí me dio mucho la atención, que dice: la gloria de mi Padre consiste en que demos muchos frutos y lo hagamos y nos hagamos discípulos de Jesús. Entonces la gloria de Dios son nuestros frutos, ¿sí? Y luego nos dice cómo vamos a dar frutos. Nos dice: el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco nosotros, si no permanecemos en Jesús. Así como la rama no puede producir uvas si no está conectada al tallo o al árbol, nosotros tampoco si no estamos conectados a Jesús, ¿sí? Y ahora, un árbol de naranjas da naranjas, un árbol de manzanas da manzanas. ¿El árbol de Cristo qué da? Frutos agradables al Señor. Eso es lo que estamos llamados a hacer, dar frutos agradables a Dios. Ahí está su gloria. Cuando meditaba yo este evangelio para preparar la homilía, me vino a la mente el llamado universal a la santidad como la forma de dar fruto abundante. ¿Han oído hablar del llamado universal a la santidad? El llamado universal a la santidad es que todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser santos. No solamente el padre, el diácono o los religiosos que estén aquí con nosotros. Todos, absolutamente todos, casados o solteros, en casa, en el trabajo, en todas partes donde estemos. Ahora, mi definición favorita de ser santo es ser la persona que Dios me creó para que fuera, ¿sí? Ser yo mismo, ser mi verdadera persona. Dios ya tiene un San Francisco de Asís, Dios ya tiene un San Pablo, como vimos en la primera lectura, un San Agustín que escribiera de teología. Dios te necesita a ti, que seas tú como Él te creó, ¿sí? Dice San John Henry Newman, y se los voy a leer: Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para un servicio determinado. A cada uno de nosotros nos ha dado una responsabilidad que solo nosotros podemos cumplir. Cada uno de nosotros tenemos un rol determinado en los planes de Dios. Dios no me ha creado en vano. Cada uno de nosotros tenemos una misión. En esa misión damos frutos, ¿sí? Y en esa misión somos santos. Ahora se preguntarán, ¿cómo descubro yo esa misión de Dios? ¿Cómo sé si yo estoy ahorita siendo la persona que Dios creó o me estoy dejando llevar por los espejitos de la vida
y estoy siendo alguien diferente a quien Dios quiere que yo sea? Son preguntas interesantes, ¿no? No, la respuesta la conseguimos en el Evangelio. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Entonces es permanecer en Jesús. ¿Y cómo permanecemos en Jesús? Primero que nada tenemos que ser amigos de Jesús, ¿sí? Esa es la forma como permanecemos en Él. Igual que los apóstoles. Los apóstoles primero se hicieron su amigo. Así nosotros, tener una relación con Él, ¿sí? Pero dirán, pero Jesús estaba en la carne cuando estaba con los apóstoles, estaba vivo, era hombre. Bueno, ahora tenemos a Jesús de una forma diferente. ¿Cómo lo tenemos? En los sacramentos, en la Eucaristía, en el Santísimo, en la confesión, ¿sí? Sacramentos que debemos recurrir frecuentemente. Ahí encontramos a Jesús, ahí recibimos la gracia de Dios y ahí se nos va a facilitar oír qué quiere Dios de nosotros, oír su misión. ¿Dónde más lo encontramos? En las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. Y hay diferentes formas de leer las Sagradas Escrituras, una es para entender la teología y todo esto. Yo la que me estoy refiriendo ahorita es la que hacemos con el Padre Julio los miércoles, como Lectio Divina, donde leemos las Sagradas Escrituras para entender qué me dice Dios a mí. ¿Sí? En la medida que hagamos eso con frecuencia, se nos va afinando el oído. Comenzamos a conocerlo mejor, a tener una relación de amistad más fuerte, a oírlo. ¿Qué más es necesario? Algo que a muchos de nosotros no nos gusta, el silencio, ¿sí? A veces cuando nos ponen en silencio sentimos que estamos como en time out. Y no, el silencio es necesario. Decía el profeta Elías, que pasó un huracán, que pasó un terremoto, que hubo fuego, mucho ruido, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en un susurro suave. A Dios lo oímos en el silencio. Entonces, para dar fruto, hay que tener una amistad con Él, hay que aprender de Él, y hay que oírlo y se oye en el silencio. Hay otros medios que nos da la Iglesia. Hay las vidas de santos, hay retiros, hay libros espirituales. Hay muchas otras formas de crecer en nuestra relación con Jesús y aprender a oírlo. Entonces ya lo sabemos oír. ¿Qué más falta? Bueno, si tengo algún apego a un pecado, pues hay que pedirle al viñador que nos ayude a podarlo, ¿no? Porque ese pecado no nos va a dejar sintonizarnos con Dios, ¿sí? O si estamos metidos muy de lleno en una vida de pecado, podemos regresar. Hoy es un buen día para regresar. Tenemos un Dios misericordioso que siempre quiere que estemos con Él, ¿sí? Y Dios tiene una cualidad maravillosa, que es donde ocurre algo malo, crece una gracia, Dios produce una gracia muy superior, ¿sí? El peor pecado de la humanidad fue el de Adán y Eva, que viene y nos salpica hasta nosotros, ¿no? Con el pecado original. Por ese pecado Dios nos manda a Jesús. Entonces Dios tiene esa habilidad de mandar algo bueno donde hay algo malo. No tengamos miedo. Entonces ya que le bajamos al pecado o regresamos a Dios, que ya lo sabemos oír, que ya tenemos una amistad con Él, lo otro que hay que hacer es discernir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué quiere Dios para mí? Y a veces pensamos que discernir es solamente me voy de padre, me voy de diácono, me caso. Y sí hay que discernir esas decisiones. Pero el discernir es algo que se debe hacer un hábito, algo que tenemos que aprender a hacerlo seguido, a diario, ¿sí? Si aprendemos a discernir en las decisiones chiquitas, cuando nos toquen las grandes, de nuevo, ya estamos acostumbrados a oír al Señor.
¿sí? Queremos saber cuál es la misión que Él tiene para nosotros. Hay que discernirla. Lo otro es, ¿cómo discernimos? Bueno, hacemos oración, nos detenemos, le pedimos al Señor que nos dé su gracia. Queremos saber, ¿qué quieres, Señor, para mí? ¿Quieres que haga esto? No lo haga. Hacemos silencio, le permitimos que nos hable y luego tomamos una decisión. ¿Sí? Si hacemos esto, vamos a dar fruto en abundancia. Vamos a poder oír al Señor, discernir, vivir ese llamado a la santidad. Entonces, pidámosles a Jesús la gracia de poder escuchar su voz y de tener la disposición de corazón para seguirlo. De esta manera, permaneceremos en el Señor y nuestra vida dará frutos que glorifiquen al Padre.